Praise the Lord. Good morning, everyone. We want to welcome you to the Potter's House Church Sunday School. We're right now involved in a series about the return of Jesus Christ. Hey, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest time, light will shine. God is good. God is good all the time. And if you're walking through the valley and there's shadows all around, do not fear, for He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, light will shine. God is good. God is good. We were sinners so unworthy, and we were sinners so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercy, they will never die. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, light will shine. God is good. God is good. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when we crown Him King of Kings. Oh, when we crown Him King of Kings. Oh, Lord, I want to be in that number. When we crown Him Lord of Lords. When we crown Him Lord of Lords. When we crown Him Lord of Lords. Be in that number. When we crown Him, when we march around. When we march around the throne. Or when we march around the throne. Oh Lord, I want to be in that number. When we meet each other there. And when we meet each other there, when we meet each other there, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints, let's give the Lord a clap offering of praise, Father. Queremos hacerlos sentir bienvenidos en esta mañana. Tenemos una serie que hemos estado pasando los domingos que se llaman Los Últimos Tiempos, específicamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este estudio lo estamos haciendo porque toma mi atención desde un número de gente que ha estado hablando y preguntando. Y está preguntando a la gente de la iglesia que si es posible que si este es el principio del final, por lo que está pasando ahorita, o a lo mejor es algo que va a perseguir esta enfermedad que estamos mirando. Y nos miramos nosotros mismos en esta situación, en esta cuarentena, quedarse en casa. Cada vez que te encuentras en una manera como esta situacional y te preguntas qué es lo que va a pasar después de esto y hasta dónde vamos a llegar. Vamos a hablar sobre varias cosas. Nada más vamos a ver el libro de Mateo. Mateo 24. Quiero que nos sigas en estas escrituras. Mateo 24. Si estuviste con nosotros en esta semana, estuvimos leyendo diferentes cosas
donde tú puedes, en línea, tú puedes mirar y hacer diferentes cosas. Algunas de las preguntas y todo lo que está. Eh, Nos estamos dando cuenta aquí que vamos a mirar el libro de Mateo 24. Disculpe, está fallando el sonido. Vamos a leer 24:3. Dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo estas cosas van a ser la señal de tu venida y el fin del siglo. Entonces Jesucristo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nada os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolor. Entonces os entregarán en tribulación, y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y serán entregados los unos a los otros. Se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estamos hablando sobre los discípulos cuando están con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían entender esto porque en su mente, cuando estaban caminando con Cristo durante los últimos 3 años, ellos estaban hablando sobre la resurrección y la crucifixión y todas las cosas que estaban pasando. Iba a levantarse entre los muertos al tercer día, pero no podían entender los discípulos nada de esto. Entonces aquí está Mateo 24, dándonos señales sobre su venida, cómo iba a ser. Antes que nada vamos a leer otra vez. Que nadie te engañe, dice la Biblia, porque muchos van a venir en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Dice que todo esto, y el final no será ahí, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambrunas, y este es el principio de dolor. Quiero traer tu atención en esta mañana. Qué tan importante es que podamos entender la ciencia o de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo en estas señales. Y la gente dice sobre los años, yo he estado viviendo muchos años para nuestro Señor Jesucristo, he visto esas señales. En cualquier generación aquello que se habla es verdad, pero algunas cosas no lo son. Pero si podemos entender este movimiento sobre este estudio, la primera señal que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, de lo que está hablando sobre esta semana, vamos a seguir mirando esto. El engaño va a estar. Dice, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y van a engañar a muchos. Hay gurús en la India y diferente gente alrededor del mundo que claman ser el Cristo. Y nosotros sabemos que no es verdad. Y en cada generación dicen sobre Moisés, sobre toda esta gente religiosa que viene, que se hacen pasar por o creer pasar por Moisés o Elías. Pero sabemos que no están bien en su mente porque simplemente tienen una relación religiosa.
Pero Jesucristo está hablando sobre el engaño. Y este va a ser la señal más grande que vamos a ver en el mundo. El engaño, nada más quiero clarificar esto, que se quiere decir que creer una mentira sobre algo. Piensa en estas palabras en un momento. Creer una mentira o una falsedad sobre algo. Si tienes Biblia, puedes poner esta escritura aquí con nosotros. 2 de Timoteo 3. No vamos a tener esta escritura ahí, pero quiero que pienses estas palabras en un minuto. 2 de Timoteo 3. Y qué tan importante que podamos entender lo que el apóstol Pablo está hablando. Si no tienes Biblia, puedes leer aquí con nosotros. Recuerda lo que dijo Jesucristo, estas son las señales de los últimos tiempos. Y Pablo habla en 2 de Timoteo, dice, pero saber esto, que en los últimos días tiempos paralelos vendrán, porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, no santos, no perdonadores, sin tener control, brutales, despreciadores de lo bueno, traidores, tercos, amantes del placer más que de Dios, tener una forma de Dios, pero de negar la evidencia de Él. Aquí hay un problema profundo de los tiempos que estamos viviendo. El domingo era un domingo eclesiástico regularmente. Dices, a lo mejor era en tus tiempos, pastor, cuando caminaban los dinosaurios en la tierra, pero era un tiempo. Yo recuerdo ir a la iglesia en familia y estar todos juntos, arreglarse, empezar a comportarse bien y repentinamente todos los deportes y todo empezó a tomar los domingos, los deportes. Ahora puedes ir a comprar, vender y hacer todo lo que quieras en línea, pero el costo es nuestra relación con Dios. Y nota lo que dice Pablo en la generación que estamos viviendo. Describe mucha gente de lo que está pasando en estos momentos y tendrán una forma de Dios, pero negarán la eficacia del evangelio, es lo que dice Pablo aquí. Cuando estamos hablando sobre la decepción o el engaño, pon tu corazón en esto. La decepción o el engaño es en contra de la iglesia. Esto trata de engañar a la gente de la iglesia, a los que siguen a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Yo lo dije la semana pasada, pero quiero que pienses en esto más que nada. Una tercera parte de las iglesias, pastores y líderes, y lo que tú le quieras llamar, predicadores, profetas o lo que quieras, una tercera parte no creen ya en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quitas este nacimiento virginal, entonces Jesucristo es un humano común como nosotros. Una madre pecadora y un padre pecador, y nació por medio de fornicación o lo que sea, porque María dice, yo nunca estuve con un hombre. Y los religiosos dicen, no, sí, todos dicen eso. Pero en verdad era que ella nunca había estado con ningún hombre y Dios le habló. Entonces, ella tenía que explicarle al futuro esposo de ella lo que estaba pasando. Pero piensa esto, si ya no hay un nacimiento virginal, entonces ya no hay un hijo de Dios que haya muerto por nosotros, porque Él era puro. Esto es muy profundo cuando tú ya no crees en esto. Porque una vez más vamos a tener estas otras partes que es el final de su vida. Oh, yo no creo que Jesucristo haya muerto, dicen los religiosos. Entonces Él ya caminó en la tierra una vez más vivo. Entonces si Jesucristo no resucitó de la muerte, entonces todo lo que tenemos delante de nosotros es una mentira. Pero ahora es el engaño que mucha gente está siguiendo. Gente que no está salva te dicen, oh, pero ¿qué si la Biblia no es verdadera? ¿Qué si estas cosas nunca pasaron? Entonces, ¿tú qué harías? Piensa en esto. No es difícil para poner un factor sobre lo que está hablando, lo que la Biblia dice. Esto es verdad. Si tú vives para Dios y tú basas tu vida en este libro, entonces puedes reconocer de una manera muy clara que tú has puesto en práctica todo lo que dice este libro. Yo pongo en práctica
el arrepentimiento, la oración, el dar, el honrar a Dios de la manera que trato a otra gente. Si yo pongo todo esto junto con factor al final de mi vida, todo lo que yo creo haya sido una mentira, entonces nada de esto vale la pena. Pero si todas estas cosas son verdaderas, entonces el trabajo en mi vida, como he trabajado en mi vida por 44 años para Cristo, porque yo he caminado para Cristo y le he dado mi vida, la verdad es que yo y muchos creyentes en nuestro Señor Jesucristo que hemos sido nacidos de nuevo vamos a llegar al cielo. Si quitases eso, entonces el cielo ya no sería verdad. Quita eso y nuestra muerte sería nada más una proposición estereotípica sobre lo que estamos hablando, sobre aquellos que murieron sin esperanza, aquellos que están asustados, que tienen temor cuando mueren. Entonces se van a otro lugar. Piensen esto en un momento. Pablo lo habla en 1 Corintios. Todos los muertos estarán en... Pablo sabe, dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando habla sobre los creyentes. Entonces nosotros como creyentes llegaremos primero allá. Piensa en un momento, te voy a dar otra razón de por qué el engaño está tan distribuido en este momento. Vamos a pensar en la cristianidad, en la resurrección. Quita todas esas cosas y cada cosa de lo que estamos hablando ya no viene a ser efectiva si remueves todo lo que estamos hablando. Mucha gente trata de traducir la Biblia porque supuestamente ya no podemos entender mejor, pero una traducción habla estas palabras sobre el matrimonio, sobre hombre y mujer, y se miran estas palabras cuando tú lees esto. Si esto fuese verdad, vamos a ver qué es lo que pasa en el matrimonio, qué es lo que está pasando en los hogares, entonces ya no íbamos a poder mirar. Piensa en esto, porque es esta otra parte del engaño cuando traducen la Biblia mal. Pero cuando la gente está tomando el matrimonio y ya no lo hace sagrado, cuando ya no puede ser más que estar con una mujer o con un hombre por un par de años y divorciarse, cuando el matrimonio ya no tiene valor y que nuestros hijos ya no tienen razón. Entonces vamos a ver en este servicio cuando esto viene a ser algo. Y el problema es cuando en la sociedad estos niños, en estos países, en estos lugares, se destruyen. Entonces miramos el resultado de este debate cuando hay hijos fuera del matrimonio que sean criados por padres solteros o madres solteras. Hay muchas multitudes de familia en la tierra que simplemente podemos mirar en la historia qué es lo que dice. Esto es el principio de algo muy trágico, una caída muy trágica de la sociedad en esto. Piensa en un momento, estamos viviendo en el día que los metodistas y los episcopales están haciendo misas. Ellos ponen la homosexualidad en primer lugar antes que la iglesia. Hablando sobre los homosexuales, ya no importa si son o no, entonces los suben ahí. Son humanos, nosotros sabemos que son humanos, pero esto, al estar envueltos en la palabra de Dios, no debe de ser así. Dios lo prohíbe. En un tiempo se le llamaba al pecado, pecado, pero en esta generación ya no le llaman pecado al pecado. Estamos hablando de esto, de esta generación, cuando lo bueno era malo y cuando lo malo era bueno. Muy claro en los puntos que estoy hablando. Hasta María dice en esto, ¿cómo puede ser? María le pregunta al ángel, ¿cómo podré concebir si nunca he estado con ningún hombre? Ahora piensa este momento, hablando del matrimonio, en los 2000 o en los 90, era algo muy interesante como el número de pastores y predicadores alrededor del mundo empezaron a dejar a su esposa y casarse una vez más, totalmente contradictorio en lo que dice el libro de Timoteo 3. Si vas a ser un hombre de Dios, dice la Biblia, si tú no decides esto, entonces tienes que ser el esposo de una sola mujer. Entonces pastores empezaron en esos tiempos a divorciarse y empezaron a encontrar otras nuevas mujeres en las megas iglesias de las iglesias de América. Podemos ver esto, que pastores se casan y se casan otra vez y siguen predicando. Pero el engaño está aquí. Ahora ya se está distribuyendo. Si el pastor lo hace,
Si él no tiene que seguir la palabra de Dios, entonces ¿por qué nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios? Mi matrimonio ya no me importa y lo voy a soltar, es lo que dicen. Y eso se suelta en las iglesias alrededor del mundo. En Sudáfrica, cuando yo estaba allá en Sudáfrica en 2005, el pastor se divorció y se hizo una calamidad ahí porque era muy conocido. Entonces se casó otra vez y otra vez y otra vez. Pero ¿qué es lo que está hablando cuando el engaño llega a las iglesias y no tienen que seguir, según ellos, la palabra de Dios? Vamos a seguir pensando en esto porque esto es solamente una de las señales de las que estamos hablando, algo muy profundo, muy importante cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie irá al Padre si no es por mí. Si tú piensas en estas palabras, puedo hablar con la gente por los últimos 40 años sobre Jesucristo. Y ahora yo miro lo que la Biblia dice, pero la gente dice, yo tengo mi manera, yo creo en otra manera. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que creer. Pero Proverbios dice, hay caminos que parecen rectos al hombre, pero al final es destrucción, dice la palabra de Dios. Dicen muchos, yo no puedo ir al cielo, yo no quiero ir al cielo, yo lo puedo hacer a mi manera todo. Esto es la imagen de los últimos días, del engaño de los que estamos hablando en esta generación. Déjame hablarte segundamente sobre esto rápidamente y lo que estamos mirando hoy en día. Jesucristo dice esto en Mateo 24. Él empieza a decir, vas a ver guerras y rumores de guerras alrededor de la tierra. Obviamente yo no tengo tiempo para hablar sobre lo que estamos hablando, pero voy a hablar sobre los últimos 10 años. Vamos a hablar del 2010 al 2020, los últimos 10 años. La Biblia dice, va a haber enfermedades y hambrunas alrededor de la tierra. Si puedes poner en África, hay una plaga de langostinas, de esos animalitos que parecen chapulines. Están destruyendo los campos de una manera desproporcional y están devorando todo estas langostas de un lado a otro. Pero ahora ya los huevecillos que pusieron ya tienen más y entonces viene otra oleada de estos animalitos, estos insectos que están destruyendo los campos. Y entonces ya no va a haber comida, ya no va a haber ni siquiera zacate ni nada. Esto está tomando lugar en diferentes partes del mundo. Piensa en esto. Hambrunas y pestes. Y la Biblia nos dice esto. Y va a ser una epidemia. Puede ser una epidemia. A lo mejor hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Piensa conmigo sobre el COVID, el coronavirus. Piensa sobre esto que está pasando, esta pandemia, cómo está afectándonos hoy en día. Multitudes y cientos de miles de personas. Multitudes y cientos y miles de personas han estado infectadas, pero simplemente son tocados por esto y no les afecta. Vamos a hablar sobre el COVID, coronavirus. Muchos de nosotros ya sabemos que en Arizona hay una seriedad que está pasando. Los mosquitos que traen el virus Zika es muy peligroso. Es algo muy feo. Nosotros vivimos en este lugar donde no hay mucho mosquito porque no tenemos mucha agua, pero si tú vas a la área del río Colorado, si tú estás ahí hasta la tarde, déjame decirte por experiencia, los mosquitos van a venir en grandes números. Yo le dije a mi esposa que nos tenemos que poner este tipo de spray o aerosol porque había muchos moscos. Y esto es algo verdad que te puedo decir. El problema es que si un solo mosquito que esté infectado te puede infectar con el virus. Esto es en Arizona. Tenemos el SARS, este tipo de enfermedad. Muy severos problemas respiratorios que causa esta enfermedad, el SARS. Este síndrome respiratorio sigue regresando como un germen o un virus. Ahora el coronavirus
como dijo me acuerdo en el tiempo de Obama, cuando vino el H1N1, la enfermedad del ave se le decía en aquellos tiempos. Muchos se iban a diferentes partes, entonces había pandemias de estos virus, de este virus, el H1N1. O a lo mejor ellos lo consideraban como un resfriado muy fuerte, pero déjame decirte, hay gente en este día, el coronavirus es para limpiar la tierra porque está sobrepoblada, vamos a quitar a esta gente, pero piensa sobre la imagen de Dios sobre esto. Y la verdad es, ¿te acuerdas de las vacas locas, esta enfermedad, el ébola, el SIDA? Estamos llegando a un lugar donde la Biblia dice que yo puedo tener 6 o 7 veces en los últimos 10 años se ha distribuido estas enfermedades, de lo que la Biblia está hablando sobre las pestilencias y las enfermedades. Déjame hablarte sobre el tercer señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos estado viviendo en la tierra durante los últimos 20 años, dice, la Biblia también dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambrunas, terremotos en diferentes lugares. Jesucristo lo dijo que va a ser el principio de dolor. ¿Alguien ha escuchado, si yo digo, de guerras que pasa sobre Irak, Irán, sobre el ISIS o Al Qaeda, sobre Siria? ¿No suena algo? El norte de Corea, que están aventando misiles, amenazando a los Estados Unidos, China, Japón, y todos más están tratando de hacer esto. Piensa sobre los rusos, lo que está pasando con Rusia. Ellos están ahí esperando. Si no lo crees, el enemigo más fuerte es China, porque ellos quieren conquistar al mundo. Sabemos que los chinos traen este virus. No sabemos que no sea un arma biológica, pero no sabemos en verdad. Pero mira lo que está pasando sobre guerras y rumores de guerra. ¿Recuerdas la tormenta del desierto allá en el Golfo Pérsico? Todos estos lugares de las guerras, si fueran los americanos o norte o sur de Corea, todo lo que está pasando, que ya están alistándose para ir a la guerra, todos estos países, es alrededor del mundo. Jesucristo dijo que esto iba a ser una de las señales. Y la otra señal es que lo que voy a hablar en este momento, ponme atención, sobre que puedas mirar cuando Jesucristo dijo, va a haber terremotos en lugares diferentes. Piensa en esto, terremotos. Piensa en un minuto en esto. Tuvimos uno aquí a un lado de Mexicali, el terremoto. 4.5 o 5.5. Estaba muy cerca este terremoto, pero todos sabemos que estamos sentados en la falla de San Andrés, que no es muy bueno estar aquí porque nosotros sabemos lo que es esta falla de San Andrés, la más grande en el mundo. Y Jesucristo dice, escucharás guerras y rumores de guerras, porque estas cosas deben de pasar, dijo Jesucristo, pero esto no es el final, porque nación se levantará contra nación, reino contra reino, y va a haber guerras y terremotos y hambrunas en diferentes lugares. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo utiliza terremotos para comunicarse con nuestra gente? A lo mejor es difícil de creer, pero Jesucristo también usa terremotos para poderse comunicar con la gente. Y quiero hablar sobre la gente que estamos escuchando. La Biblia dice que hubo 33 terremotos donde Dios habló para llamar la atención de la gente. Piensa en esto en un minuto. En Éxodos 19:18, un terremoto en el monte Sión, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios para traernos especialmente la palabra de Dios a la gente de Israel. Piensa en eso. Dios está en la montaña, hay nubes, hay fuego, todo lo que está pasando allá, y Dios utilizó este terremoto, no solamente una tormenta, esto es algo más diferente que todo. Y te debes dar cuenta qué es lo que pasó. Dios utilizó este terremoto en Jerusalén cuando Jesucristo fue crucificado. Cuando conoces la Biblia dice que Jesucristo fue crucificado. Cuando fue crucificado, Él levantó su rostro y dijo, en tus manos pongo mi espíritu.
se entregó a Dios y murió. Y la parte cuando el terremoto tomó lugar después de ese incidente y el templo de Dios, donde solamente los supremos sacerdotes se subían, los supremos sacerdotes podían entrar a este lugar del templo. Cuando Jesucristo murió en la crucifixión, la tierra se quebrantó y las cortinas, toda la cortina se abrió. Verdaderamente, después de del terremoto se abrió. Y Dios dijo, ya no tienes que atravesar sobre el supremo sacerdote para que pague por los pecados, sino a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios abrió el lugar santo, el lugar santísimo. Te di a mi hijo, dijo Dios. Ahora la gente podrá ir a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tiene que ir al predicador, al profeta o a la Virgen María o a quien sea o quien quieras llamar. Ya no puedes hacer eso, ya no quieres hacer eso. Pero solamente a través de nuestro Señor Jesucristo serás salvo. Piensa en esto. Cuando Dios hizo el terremoto y se abrió el velo del lugar santo del Santísimo. Piensa sobre los terremotos hoy en día. Y yo tengo un par de ejemplos que vamos a hablar para que pongas atención sobre esto. La Biblia dice, después de un terremoto, va a haber en diferentes lugares estos terremotos. ¿Cuántos recuerdan en el 2004? En la costa de Sumatra hubo un terremoto de 9.3 que hizo un tsunami grandísimo. En ese tiempo, el día después de una repercusión de este tsunami que vino después del terremoto, llegó hasta la India, miles y miles de millas después de este terremoto. Hubo un impacto tan grandísimo que la gente alrededor fue afectada. Eso en el 2004. Y después vamos al 2011. Fue un tsunami en Japón. El terremoto que causó el tsunami fue de 9.1. Movió el océano que este tsunami, algunos recordamos estas imágenes que la gente estaba corriendo para salvar su vida cuando venía el agua atravesando y destruyendo todo. Sabemos que tomó lugar y destruyó lugares nucleares que tenía Japón. Esos reactores nucleares hoy en día, si no sabes qué es lo que está pasando ahora, puedes investigar. Esos reactores nucleares no han podido ser sellados y siguen derramando radiación y están contaminando con partículas de radiación el aire y el océano. Hoy en día, en el 2020, eso va a causar una catástrofe. Cuando Dios hizo la atmósfera y Dios utilizó todo esto para filtrar y purificar todo esto, lo que está pasando en el mundo. Esto es para limpiar. Pero no te hagas globalista. Dios hizo la tierra de esta manera. Él sabía cómo limpiar y cómo cuidar la tierra. Muchos dicen, la tierra está muy limpia porque nadie está trabajando. ¿Qué no es maravilloso? Es maravilloso y no te gusta el trabajo. Si no quieres comprar un carro, un barquilla, un refrigerador, una estufa o ropa, eso es grandioso, pero la realidad es que necesitamos todas estas cosas. Sí, aquellos que creen en que son como los hippies que creen en todo lo verde. Entonces, ¿cómo le vas a hacer si ya no puedes ni siquiera ir a comer al McDonald's? Dios hizo la tierra y la construyó de una manera para que fuera filtrada y limpia cada cierto tiempo. Pero déjame darte esta imagen sobre estos últimos 10 años de terremotos. Como donde estamos sentados ahorita, ¿cuántos terremotos han pasado desde abril y de enero a abril? Estos terremotos han pasado en otros lugares diferentes. Déjame darte una estadística de todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses. Papúa Nueva Guinea
tuvo un terremoto de 6.4 en el 24, hace 2 días. Las islas Easter también fue afectada. En Chiapas, México, otro terremoto de 5.4 hace 5 días. En Japón, 5.2, otro terremoto hace 3 días. Otro de 5.4 hace 4 días. Tonga, 5.5, otro terremoto hace 4 días. Más 3 más en estos 5, en los últimos 3 o 4 días. Ha habido terremoto de 6.3 en Japón en abril 19 y otro en Rusia de 7.1 en marzo 23, hace un mes, y el más grande desde hace ese tiempo hasta hoy. En Jamaica, 7.7 terremoto en enero 28 de este año. Han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 terremotos en los últimos 5 días, más 2 en marzo y en enero. Y todos ellos más de 5 que son destructivos. ¿Eso te llama la atención? ¿Esto significa algo de cómo se empieza a mover la tierra y cómo empieza a moverse la fundación de la tierra? Y tú dices, oh Dios mío. Y la Biblia habla sobre el clima. ¿Alguien sabe que estamos viviendo en Yuma? No tenemos tornados, no tenemos huracanes. Nada más se mantiene caliente. Pero ¿alguien nota algo sobre el clima? Déjame que pienses en esto en un minuto. Tornados. Vamos a hablar de enero hasta el día de hoy. ¿Saben cuántos tornados ha vivido en América en estos últimos meses? Desde enero. Solamente en enero. 88 tornados en enero. Solamente en enero. Lo normal era 35. En febrero hubo 42. La normalidad era 29. En marzo, 106. Y que costó 2.6 billones de dólares. Pero la gente no mira nada de esto. Y el problema es el costo financiero que nos está costando tanto de algún punto que nos vamos a mover de esto. En abril, 228 tornados confirmados en este mes nada más. El problema de clima, huracanes, terremotos en diferentes lugares. Florida, Nueva Orleans, una y otra vez. California constantemente ha sido inundada. Donde están los Follies allá. La última vez ya nada ha parado la lluvia en esos lugares. Hasta Canadá. Y esto es algo que ha estado pasando. Tú dices, oh, ha estado pasando esto del principio, pero no sabes qué tan fuerte ha estado pasando últimamente. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo que tenía que pasar antes del regreso de Él. Y déjame cerrar con esto más. Y quiero que pienses en esto. Porque esta señal de nuestro Señor Jesucristo de el incremento de la sabiduría. Piensa en esto. Del jardín del Edén hasta en el año 1900. El hombre andaba en carruajes, caballos y burros. Del año 1900 en adelante, en unos cuantos años, se inventó el carro. Se inventaron los aviones a propulsión. Ahora, los científicos nos dicen que el conocimiento humano está creciendo cada 2 años, doblándose o duplicándose. Números más grandes, todo el equipo que tenemos para hacer la vida, tus niños, las computadoras de hace 2 años ahorita ya son obsoletas. Yo antes tenía mi información en mi USB, algo que quería tener en ese tiempo. Estaban grandes mi USB. En ese USB que tenía toda la información en mi casa. Ahora ya tengo uno pequeñito.
tiene 125 gigas. Alguien que sabe de las computadoras podían darse cuenta que los chips están viendo ser más pequeños y más pequeños. Es de las cosas que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre lo más que está pasando. Hay cosas más. A lo mejor posiblemente tú has escuchado esto. Los coreanos de Sur Corea dicen que han encontrado esto, que pueden procesar información y aprender. Como un ser humano han inventado una computadora nueva. Cuando yo te diga que esto está pasando, hace 15 años estoy hablando de esto. Ahora en este momento estamos en un lugar donde puede haber armadas de robots. Piensa en esto. Todo se convierte en robótica. Armadas de robots que a lo mejor un espíritu malo y trata de llevarse al... Cada película habla de cosas así. Estamos viviendo en Yuma y sabemos que están haciendo pruebas sobre esta clase de equipo, pero sabiendo que todo este equipo nuevo que se están probando fuera de la base de los marinos, si tienes acceso tú puedes ver armadas de robots. Cuando Corea vino con esto, sobre este pequeño robot que inventó, y dice, el robot se mira como un pequeño adolescente y era uno de los primeros inalámbricos robots inalámbricos. Déjame seguir. Hace 15 años una compañía que tenían 105 troques de basura en toda la ciudad y en todo el estado. Una vez el dueño de la compañía estaba bien pasando la velocidad. Entonces cuando él miró su computadora lo que estaba pasando, tenía este troque de basura que en ese lugar estaba a las 7:22 de la mañana, iba a 51 millas por hora. Y déjame decirte, eso hace 15 años. Eran troques automáticos. La computadora sabe cuándo el carro prende, cuándo se apaga, cada vez que va a exceso de velocidad, y sabe hasta dónde llega el trabajo, sabe cuándo deja el trabajo, sabe cuándo todo lo que está haciendo, cuando él para. Y pueden saber dónde él estaba en todas partes. En cada automóvil está esta cosa puesta, porque todo ha sido puesto en el GPS y en las computadoras. Ahora ya no tenemos vida propia. La realidad es que si ya tienes una Alexa o un Siri o un Google en tu casa, te están monitoreando 24/7. En lo que estamos hablando, tu teléfono te está escuchando ahorita. No lo crees, ¿verdad? A lo mejor tú dices, hey Siri, y te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando. Pero tú ya no tienes que decir, hey Siri, porque tu teléfono ya sabe. Un amigo, estábamos hablando una vez, y en lo que estábamos argumentando sobre esto, yo pienso que los cristianos pelean, pero en ese momento Siri respondió, te puedo ayudar con algo sobre este argumento, sobre este problema. Imagínate, Alexa te está escuchando todo el tiempo, en tu casa o en la privacidad de tu cuarto, en tu familia. Imagínate todo lo que está ahí, que está siendo grabado para ti o por ti. Dónde paras, dónde vas, cómo duermes, dónde duermes. Y cada vez que estás junto con tu esposa y estando en cuarentena, Siri está monitoreando a todo mundo en las cámaras hacia donde vayas. Y ahora los chinos hicieron estos drones con cámaras y bocinas diciéndote devuélvete a tu casa para esta cuarentena o un distanciamiento social que se le pide. Yo puedo seguir adelante y adelante hablando sobre esto, qué es lo que el mundo está haciendo, pero no tenemos tiempo para terminar todo. Déjame decirte que todo esto
va a ser la señal de que yo voy a venir pronto y estoy a la puerta, dice Jesucristo. Si tienes preguntas o no sé, pero déjame dejarte con esto por un momento. Es un segmento de las señales de Cristo. Vamos a tomar otras señales, vamos a hablar sobre otras señales, pero vamos... Extraño a la iglesia. ¿Cuándo vamos a devolver a alguien esta pregunta? Me gustaría saber cuándo vamos a regresar a la iglesia. Alguien preguntó aquí en la pantalla, pero vamos a regresar a la iglesia muy pronto y yo les voy a dejar saber cuándo, pero ahorita no tengo respuesta para esto. Cuando el gobierno nos diga pueden regresar, vamos a regresar. Cada uno de ustedes quiero que piensen en esto, porque las siguientes 2 semanas vamos a estar hablando sobre esto, de lo que Jesucristo dijo antes de su venida. Y déjame dejarte con esto en Mateo 24, cuando él dijo, como en los días de Noé, todos, en otras palabras, alguien se acuerda que todo el mundo sabía dónde estaba el arca de Noé, dónde estaba el arca de él. Y Jesucristo nos dice como en los tiempos de Noé y hace una declaración como en los días, o también como Jonás estaba en el pez 3 días, pero yo resucitaré los muertos. Y Jesucristo habla sobre el arca de Noé y sobre Jonás. Y como la siguiente semana vamos a hablar cómo eran los días de Noé en aquellos tiempos. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Vamos al main website porque va a empezar el servicio en 15 minutos. Vamos a estar listos. Dios te bendiga. Si tienes preguntas, mándalas, envíalas. Si necesitas darle tu vida a nuestro Señor Jesucristo, va a haber una buena oportunidad de hacer esto. Aprecio cada uno de ustedes. No se les olvide, mañana en la tarde vamos a estar poniendo la película Como ladrón en la noche. La segunda parte y la primera parte vamos a hacer mañana a las 7 de la tarde en este website. Entonces, únete con nosotros porque ahora el rapto ya va a pasar y estamos pasando sobre qué es lo que va a estar. De eso se trata la película que vamos a tener mañana. Dios te bendiga y vamos a regresar al servicio a las 10:30.